Nos vamos a ir a la carpeta donde hemos instalado Postgres. En mi caso, mantuve la reta por defecto. Entonces es el disco C, archivos de programa, PostgreSQL 9.6. La versión que vamos a manejar, como les dije. Y nos vamos a la carpeta data. Acá les voy a enviar por el chat la ruta por defecto, si alguien lo instaló por defecto. Si no, en su ruta directamente, ¿sí? También no va a haber. En cualquier ruta ubican la carpeta data y ya está. Acá tenemos dos archivitos muy importantes, ¿sí? Es el PostgreSQL.conf y el pghba.conf, ¿sí? Esto usualmente no lo explican y muy importante para... Ya van a ver por qué. Pueden abrir estos archivos con cualquier editor de texto, por si acaso. Bueno, el más básico es blog de notas. Yo lo voy a abrir con Visual. Ok, este es el archivito de configuración para nuestro gestor. Este es muy importante. Vamos a agrandar un poco, ya. Ahí se ve mejor, creo. Entonces, primero, todos los que tienen el signo de numeral o hashtag, ya como lo quieran llamar, son comentarios, ¿sí? Entonces, toda esta parte está comentado, ¿no? Te dice qué puedes hacer con este archivo, qué no, y cuestión de leerlo, ¿no? Con eso se van a ubicar bien. Ahora nos vamos a lo más importante, que es acá. Esta parte donde dice Listen Address. ¿Qué nos dice acá? Son los puertos que vas a escuchar, o sea, que se van a poder conectar a tu base de datos, ¿sí? En algunas instalaciones aparece, sí, localhost. Eso significa que solo tu máquina se puede conectar, ¿sí? Acá está con asterisco, significa que cualquier máquina, cualquier IP puede entrar, ¿sí? Entonces, acá va un tip de seguridad, ¿sí? De seguridad más básica. Nunca lo dejes en asterisco, ¿sí? Con eso estás dando paso a ser hackeado prácticamente, ¿no? Entonces, una de las principales y más básicas formas de seguridad es solo escuchar los puertos que sí se van a conectar a tu base de datos, ¿no? En el caso más simple, lo dejas con localhost. Significa que solo tu computadora va a poder administrar la base de datos, ¿sí? Nada más. Ahora, pero también necesitas manejar en la mayoría de los casos, cuando te haces la parte de backend, solo haces la API y necesitas para tu frontend escucharlo también, ¿sí? Tiene su ruta también, entonces tienes que configurar. Está bien, ¿no? Lo ideal es poner las IPs como tal. Ejemplo, digamos una básica, 192.0, puede ser esta, por decir, o la típica de cualquier router, digamos 168, ¿sí? Son las IPs específicas que se van a configurar a tu base de datos, ¿sí? En este caso, como estamos prácticamente haciendo un curso y solo estamos, no hay ningún problema, que lo dejamos en asterisco, ¿sí? Que todos puedan conectarse, ¿no? Entonces, eso es muy importante más que todo cuando ya pasen a producción, lo que es sus proyectos. Sí, en producción, cuando ya lo suben a la nube, tienen que tener muy en cuenta la seguridad. Entonces, esta forma para empezar, es muy buena. Luego, ¿qué tenemos acá? El puerto.
Se han instalado ya, había un campo donde tenía que especificar, ¿no? El puerto de del gestor, prácticamente, ¿no? Para que maneja Postgres. Entonces, si hay algún conflicto, si les dice el puerto no se puede asignar porque está siendo utilizado o algo así, lo pueden cambiar acá, ¿sí? Simplemente les dan otro número, obviamente uno que esté libre, y ya, nada más, ¿no? Errores de puerto, con esto se soluciona directamente. Luego, esto que también es muy importante, las conexiones máximas, ¿sí? Eh, es cuántas veces, cuántas entradas simultáneas puede haber a tu base de datos, ¿no? Entonces, hay muchos casos, hay errores cuando te dice que no puedes ingresar al sitio, está ocupado. Usualmente es por eso, porque no están permitidas muchas conexiones, ¿no? Entonces, cambiándolo tranquilamente, aumentando el número, se soluciona esto. Pero hay que tener en cuenta que utilizas más memoria, ¿sí? Por acá tendría que decir cuánto. Mm, es cuestión de buscar. No, entonces tienes que tener en cuenta también eso, ¿no? Te lo da en bytes, obviamente. Entonces ya tienes que, si vas a aumentar la cantidad de personas que van a ingresar a tu base de datos, va a aumentar la cantidad de memoria, entonces tienes que mejorar tu servidor, ¿no? Así en palabras simples. Sí. Entonces, este archivito, PostgreSQL.conf, muy importante. Acá pueden solucionar la mayoría de los errores que vayan a tener con el gestor y las bases de datos. ¿Sí? Ok, vamos a ver otro archivo de configuración. Está en la misma carpeta. El que tenemos es este, el que hice, vamos a verlo, ghba.conf. ¿Sí? Vamos a abrir de la misma forma con un editor de texto cualquiera. Y aquí, ¿qué nos dice que podemos configurar en nuestro archivo? Es la autenticación, ¿no? De qué usuarios pueden acceder a nuestra base de datos. ¿Sí? Acá tenemos, está documentando, ¿no? ¿Qué base de datos, qué usuario y qué dirección, en este caso, ¿no? O qué método de autenticación va a tener. Si va a pedir contraseña o si va a ser una conexión segura y demás, ¿no? Este es el primero, la primera opción es para una máquina local, ¿sí? O sea, dentro de tu mismo equipo, ¿sí? La configuración va a ser dentro de tu mismo equipo, por eso no te pide dirección. Ahora, si manejas las opciones de acá abajo, ya necesitas poner una dirección más, ¿no? Esto es igual otra medida de seguridad que se utiliza bastante en las bases de datos, ¿no? Luego, nada más. Eso sería todo. Ahora, cualquier cambio o configuración que hagan sobre cualquiera de estos archivos, muchas veces dicen, configuran, lo guardan y la mayoría dice que no le está funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que reiniciar los servicios. Entonces, para los servicios directamente en el navegador, perdón, en la barra de búsqueda de Windows 10 la tenemos acá abajo, ¿no? Ponemos servicios y nos va a abrir. Otra forma, con Windows R, ejecutamos el comando service msc y también nos lo va a abrir. Ya. Acá están todos los servicios que se están ejecutando en nuestra PC, ¿no? Entonces nos vamos directamente al de Postgres. Está ordenado por orden alfabético, por si acaso. Entonces así va a ser fácil que lo ubique. Mm, Acá está, ¿no? PostgreSQL x64 9.6. Y lo que lo hacen es lo reinician. Y ya, nada más.
¿sí? Con eso se guardan cualquier cambio que hayan hecho en lo que es esos archivos de configuración. ¿Por qué hemos visto esto? Porque la mayoría de los errores en la base de datos usualmente ocurren, ¿no? Por alguna mala configuración en uno de esos dos archivos. Ok, pasado eso, ya empezamos, vamos a crear ahora nuestra primera base de datos. Hay dos formas de hacerlo. Una es mediante código directamente en consola. Los accesos para los archivos de configuración. También vamos a la ruta donde lo hemos instalado. Vamos en Postgres 9.6, la versión, y en la carpeta bin. ¿Sí? Y aquí está. Todos estos ejecutables nos van a abrir la consola para poder eh, manejar mediante comandos todo, ¿no? Puedes crear usuarios, bases de datos, llenar tus bases de datos, realizar consultas, todo, ¿no? Como este no es un curso profundo acerca de base de datos, no lo vamos a ver de esa forma. Lo vamos a hacer de la forma más sencilla, utilizando una herramienta que nos da, que es el pgadmin. Ahí lo pueden ver, es ese, pgadmin 4. Se han instalado la versión que, como está en el tutorial que he publicado, entonces es la versión 4. Creo que no hay una superior también. Bueno, entonces esta es la aplicación, la ejecutamos. Y acá está. Entonces, para poder acceder a nuestra base de datos, acá está todas las versiones que tenemos instaladas en la PC. Para conectarnos le damos doble clic y nos va a pedir el password. ¿Qué password es el que nos pide? Es el que le hemos dado mientras en el momento de la instalación. ¿Sí? Hay un apartado donde te pide un password y esa contraseña. Le damos OK y vamos a entrar, ¿no? Estamos conectados a la versión de Postgres 9. Nos dice, bueno, algunos datos más. No hay nada, nada extraño, ¿no? Entonces lo vamos a crear la base de datos directamente acá, ¿sí? No nos vamos a hacer, no lo vamos a hacer mediante comando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo creamos una base de datos? Damos clic acá, clic derecho acá, en lo que es donde está, dice la versión de Postgres. Le damos Create Database. Ok. Ahí nos va a aparecer otra ventana donde tenemos que darle nombre de la base de datos. En este caso, la base de datos es B de supermercado. Y el propietario va a ser cualquier usuario, ¿no? En este caso va a ser el por defecto, que crea Postgres. Bueno, también los caracteres que va a manejar por defecto están en UTF-8, no hay ninguna configuración más que importante que hacer. Entonces, le das el nombre de la base de datos y save. Esperamos un poquito. Ya está. Como pueden ver acá, se nos ha generado esta otra base de datos que, con el nombre que pusimos. Y acá tenemos todo lo que podemos manejar todo, ¿no? Entonces, donde vamos a trabajar no vamos a profundizar nada así, por si acaso. Lo único que no vamos a usar, no vamos a manejar procedimientos almacenados, ni funciones, ni triggers, eh, procedimientos, transiciones, entonces nada de eso, ¿sí? Y todo lo vamos a manejar mediante el backend, ¿sí? No vamos a crear las tablas no lo vamos a migrar de los
diseños que tenemos, ¿sí? Desde ahí les voy a dar el tip para desarrolladores, para ganar algo de tiempito. Directamente en código con Java es que vamos a poder generar todo esto. Ok, entonces, pero una vez ya para poder ver los resultados de lo que vayamos a hacer en código, nos vamos a sacar nombre de la BD, esquemas y tablas. Bueno, en este momento no hay nada, ¿no? No hemos creado ninguna. Pero ahí es donde van a poder ver, ¿no? Las tablas o clases. Ya vamos a hablar de qué son las clases, ¿no? Que vamos a manejar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta o duda hasta ahí? Entonces, necesito que todos lo tengan hasta esa parte. Sí, porque ahora mediante código vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Sí, desde Java. Entonces, necesito que se instale Postgres, Java, el JDK, JRED, ¿no? Como está en el vídeo, el Spring Tool Suite, y con eso podemos seguir, ¿no? Con los siguientes pasos. Entonces, y acá, al momento de instalar Postgres, ya les dije, ingresan y crean una nueva base de datos, ¿no? Clic derecho, Create, Database, le dan el nombre de pusimos, B de supermercado, o el que elijan también, no hay ningún problema. Tienen que tener en cuenta. Con este nombre vamos a trabajar nosotros, le dan Save y listo. Hasta ahí necesito que lo tengan, ¿no? Para continuar. Necesitan Eclipse. Pueden trabajar también en Eclipse. Van a tener que instalar unos plugins de Marketplace. También, ¿sí? Pero también hay una versión de Eclipse orientada a lo que es trabajar con Spring. ¿Sí? Entonces nos vamos a la dirección de Spring. Nah, aquí ponemos. Ya lo mismo. Vamos a la página oficial de Spring. Es la primera, spring.io. Entramos más rápido directamente acá. En la URL añadimos tools. Abajo está. Spring Tools por Eclipse. Es un Eclipse un poco más liviano y está con todas las herramientas necesarias para trabajar con Spring. Pero lo voy a abrir, voy preparando también para iniciar la clase. Es este, Spring Tool Suite. Entonces le dan y entran y van a ver que es casi igual al Eclipse, ¿no? Su intro nomás, esta ventana de inicio nomás, lo que varía. Y lo que lleva instalado por, ya varias herramientas, ¿no? De lo que es respecto a Spring. Y nada más, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es Java. ¿Cómo? A ver esto. Es Eden Eclipse, que está anulado tu explorador de proyectos. Acá arriba está para poder crear un nuevo proyecto, ¿no? Java Project. Acá ya tenemos Spring, ¿no? Esa es una pequeña diferencia que tiene. Tienen que configurarlo. En la página oficial de Eclipse dice los pasos que tienen que seguir para configurar ese. ¿Qué más? The Beaver. Creo que es una herramienta para poder hacer tu esquema de tablas, ¿no? Directamente y poder generar el código. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Ahora, lo interesante que se puede hacer con The Beaver, bueno, obviamente, aparte de hacer todo tu esquema y te genere el código, lo puedas directamente conectarte a una base de datos para que te genere todo lo que has diseñado. Con Spring puedes
hacer ingeniería inversa. O sea, lo conectas tu proyecto directamente a la base de datos y te va a generar todo el código, ya todas las clases ya modificado, ¿no? Eso es para ganar tiempo, pero no lo vamos a hacer porque tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender cómo funciona todo. Instalando. Si quieren ver cómo instalar, nuestro canal de YouTube, acá, ya está, es WeDevs Community. Se suscriben más, ¿sí? No se olviden, le dan like a los vídeos, ya, la típica, ya saben. Y acá está, ¿no? En la lista de reproducción de curso backend, cómo instalar Java 8, JDE, todo lo que vamos a utilizar. No, Postman lo pueden dejar para después. E instalación de Postgres. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Ahí ellos dicen que sí. Ya me estaban asustando. Ya, entonces, ya. Pues mientras van instalando y demás, vamos a empezar a hablar de lo que es uno de los paradigmas de programación. Bueno, en general vamos a hablar un poquito de todos y nos vamos a centrar en el paradigma orientado a objetos, que es el con el que vamos a trabajar y el fuerte de Java, más que todo como lenguaje. Primero vamos a hablar acerca de paradigma, ¿sí? ¿Qué es un paradigma? Bueno, nos vamos a lo técnico, es un modelo de trabajo o es un patrón para acerca de una forma en que vamos a resolver un problema, ¿sí? Es la forma en que está planteada la solución y para así resolverlo. Sí, ya incluye conceptos, incluye qué procedimientos vamos a seguir, con qué herramientas, de qué forma, todo, ¿sí? Para resolver un determinado problema. Ese es un paradigma. Ahora, a lo nuestro, vamos a ver lo que es un paradigma de programación que vas a tener, ¿no? Obviamente incluye buenas prácticas, está documentado, te dice cómo tienes que hacerlo y es utilizando algún lenguaje en específico, ¿sí? Entonces, ¿qué paradigmas de programación conocemos? Eh, Esta es una clasificación, ¿no? De las que más se utilizan. Hay alguno que otro que le da otra definición a cualquiera de estas, ¿no? Pero estos son los que hay. Tenemos la programación declarativa, la programación imperativa, programación estructurada, la programación lógica, programación funcional, programación reactiva y la programación orientada a objetos. Vamos a ver un poquito de cada una. Primero, la programación imperativa nos dice, nos describe cómo resolver el problema detallado, ¿no? El paso a paso. Ahí hemos puesto un fricacho. ¿Por qué vamos a usar el ejemplo de que es como una receta, ¿sí? La programación imperativa, ¿no? O sea, te dice como una receta de cómo preparar un fricasé, ¿no? Pero necesitas comprar chancho, necesitas comprar mote, comprar chuño y demás, ¿no? Y demás, y luego te dice cómo prepararlo, no os puedo decir, yo no lo sé, pero te dice a detalle, ¿no? Cómo hacer para lograr. Ahora, la programación declarativa describe cómo resolver un problema, pero no sabe a detalle cómo se hace. Ya no aplica el ejemplo de comida. Y en programación declarativa, si alguien ha manejado Angular, uno de los efectos típicos es el ng-for. El ng-for prácticamente te sirve para listar, ¿sí? Digamos, tenemos, bueno, yéndonos a lo de supermercado, tenemos clientes, varios clientes, entonces le das ng-for, le dices qué quieres listar, le dices que vas a listar los clientes y ya, te lo lista, nada más. Pero no sabes cómo lo está haciendo, no sabes con exactitud qué algoritmo está haciendo ese listado. Sí, entonces estás listando, pero no sabes exactamente cómo lo estás haciendo. A eso se aboca la programación declarativa. Luego, tenemos la programación estructurada.
Esta la conocemos todos los que somos, porque bueno, te dice que se resuelve el problema de forma secuencial y es la típica, la que conocemos, la que hemos aprendido al empezar a estudiar, al empezar a aprender programación, los que están en la carrera IN 111, ¿sí? Y es secuencial, ¿no? Las dos, orden uno, orden 2, orden 3, acá tenemos en los gráficos, podemos ver, ¿no? Ya sea puede usar condicionales o bucles cualquiera, pero es una orden tras otra, ¿sí? Hasta terminar lo que es la ejecución. Luego tenemos la programación lógica y resuelve el problema utilizando predicados lógicos, ¿no? Utiliza lógica de conjuntos y también predicados, ¿no? Ahí podemos ver un modus ponens, creo que sí. Y de esta forma, ¿no? La programación lógica se utiliza bastante en lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Para hacer, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre, ¿sí? Pero en la inteligencia artificial se maneja programación lógica bastante. Luego tenemos la programación funcional. En esta utilizas funciones para resolver un problema, netamente. Y cada función tiene una tarea específica, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo. No creo que es de C#. La carrera también hemos visto esto. Entonces aquí te muestra la diferencia, cómo es que resuelves, ¿no? Utilizando el método tradicional, o sea, una programación secuencial, y como su equivalente en funcional. ¿Ya? Y luego tenemos la programación reactiva, que es el boom del momento, lo que está sonando más en todo lado. ¿Y a qué se refiere? Es que resuelve el problema observando cambios en un flujo de datos y reaccionar a su movimiento. ¿Sí? Como lo detallamos, es similar a un array de valores. Pero en este caso ya tenemos una secuencia, podemos decir que esta una secuencia de funciones. Entonces tú vas a estar escuchando cada una. No vamos a profundizar, ¿no? Entonces, es que para darnos idea, eh, es más que todo está abocado a las aplicaciones en tiempo real, ¿sí? Ya sean chats o streamings como este, puede ser. Entonces, un ejemplo básico es cuando estás viendo un video, ya sea, bueno, acá creo que igual se da en esta aplicación que estamos usando, Jitsi, o también en YouTube. A veces entras y directamente cuando tu internet está lento, mala tu conexión, está en mala calidad. Mejora tu conexión y de la nada automáticamente se pone en mejor calidad, ¿no? Eso es porque está escuchando cada rato lo que está, la conexión que tienes, ¿no? Está midiendo constantemente. Entonces, cuando se da el valor de que ya está una buena conexión, entonces lo cambia automáticamente, ¿no? Y a cada momento está escuchando, ¿no? Está midiendo, se puede decir, tu velocidad para saber qué calidad ponerte, ¿no? Algo así. Eh, para que se entienda un poco más, ¿no? Les sugiero que lo aprendan. Es lo que está, como les digo, sonando más ahora. Todos dicen que va a reemplazar a todos los demás paradigmas a corto plazo, ¿sí? Ya sea en cualquier lenguaje. JavaScript tiene RxJS, o acá también en Java se puede hacer con Spring Web Flux. Averíguenlo bien, ¿sí? A futuro les va a servir bastante, ¿no? Como consejo. Pero ahora lo que se utiliza más desde hace mucho tiempo y actualmente es la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, es también lo que vamos a manejar nosotros acá en el curso y vamos a hablar entonces a qué se refiere. Primero nos dice que todo es un objeto, ¿no? Todo lo consideras como un objeto. En este caso, las entidades también dijimos que son como objetos, ¿no? Entonces le viene como anillo al dedo, ¿no? Este paradigma. Por ejemplo, acá tenemos el empleado del supermercado. Un empleado de supermercado sería un objeto. ¿Qué tenemos después? Tenemos después acá dinero, también puede ser un objeto. Luego tenemos los productos, se pueden considerar un objeto.
Acá una tarjeta puede ser un objeto. Y ya entiende, ¿no? Más o menos. Entonces, ahora, ¿qué tienen los objetos característicos? ¿Qué tienen en características los objetos? Es que tienen datos y también se puede hacer algo con ellos. Y otra característica es que se relacionan entre sí. Por ejemplo, tenemos una persona, un cliente, que va al supermercado a comprar, ¿no? Productos. ¿Qué está pasando ahí? Se está relacionando, ¿no? El objeto que es un cliente está relacionando con los productos. Y el cliente, ya una vez hecha la compra de sus productos, va a la caja donde está el empleado, que también es un objeto, para realizar el pago y comprar sus productos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto muy importante, que los objetos se relacionan entre sí en la mayoría de las situaciones. Entonces, vamos a tomar como ejemplo un producto X. ¿Sí? Aquí estoy para unas deliciosas marraquetas. Entonces, ¿qué podemos ver? Ya sea en estas marraquetas o en cualquier producto. Podemos definir que tienen datos o características. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar atributos. La programación orientada a objetos, atributos. Por ejemplo, un objeto tiene nombre, en este caso es marraqueta, tiene un precio, unos 50 centavos, 70 pesos, ya depende de dónde compres. Descripción, puede decir cómo se hace, no sé, típico eh, pastel típico de Bolivia, le pueden poner también el stock, cuántos tienes disponibles a la venta, también, ¿no? Esos son datos o características que puede tener un producto. Ahora un producto también va a tener funcionalidades, ¿no? En este caso un objeto. Sí, esto lo vamos a llamar métodos. Es lo que se puede hacer con lo que es, en este caso, un producto. Por ejemplo, o qué va a pasar, va a aumentar el stock, ¿sí? Se puede dar que va a disminuir el stock, se puede dar que sube el precio o disminuye el precio o que vas a cambiar la descripción del producto, ¿sí? Todo eso es lo que puedes modificar. Entonces, eso llamamos lo que son métodos. Ahora no solo tenemos un objeto, o sea, no solo tenemos más raquetas, sino tenemos más proyectos. Tenemos leche, tenemos galletas, tenemos papas y qué sé yo. Entonces, ¿cómo vas a manejar eso en programación? ¿Sí? Entonces vas a utilizar una plantilla, ¿sí? Una plantilla a la que vamos a llamar clase. Entonces, esa clase o plantilla nos va a permitir crear distintos objetos. Por ejemplo, podemos crear las marraquetas, podemos crear las galletas o podemos crear también una Nutella, ¿sí? ¿Cuál es nuestra plantilla en este caso? Esta es nuestra plantilla. Y estos datos son los que nos todos nuestros objetos que hemos visto, ¿no? Las marquetas, hemos visto la Nutella, que más teníamos, las galletas, tienen nombre, tienen un precio, tienen una descripción, tienen un stock y pueden tener estas funciones. Una clase, que es nuestra plantilla, y nuestra plantilla se va a registrar para crear, o en este caso, usando la terminología, instanciar un nuevo cliente, que puede ser ya uno en específico, ¿no? En este caso puede ser Juanito, puede ser María y demás, ¿sí? Eso es un resumen. Entonces, tenemos que tener, claro, aquí todo, ¿no? Un objeto es, puede ser una persona, puede ser un producto y demás. Un objeto tiene sus datos o características, son atributos. Ese objeto también tiene métodos, ¿sí? Y tiene una clase con la que es posible instanciar o crear otros objetos, ¿sí? Eso es lo más básico en este paradigma. Ahora, ¿qué más tenemos?
tenemos características específicas de lo que es la programación orientada a objetos. Son 4 en específico, que es abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Tenemos lo que es acá abstracción, que nos dice que pensar los atributos y métodos que tendrá una clase. ¿Sí? Entonces, cuando estás desarrollando un sistema, esto lo haces al momento de diseñar tu base de datos, ¿no? Un modelo entidad-relación, relacional, orientado a tablas, lo que ya hicimos. Donde esa parte de abstracción, ya lo hicimos, ¿no? Porque tenemos una tabla, es cliente, tenemos sus atributos de ese cliente, ¿no? Esa parte. Ahora, ¿qué funcionalidades vamos a hacer? Eso también ya lo tenemos claro hasta cierta parte, ¿no? Pero eso nos falta implementarlo en lo que es ya con código. Lo vamos a poder ver un poquito más a detalle. Sí, esa abstracción, prácticamente al momento de diseñar la base de datos, ¿no? Ya tocas esto. Para encapsulamiento es proteger la información de cada clase u objeto. Acá ya el lenguaje tiene también, ¿no? O sea, puede ser público, o sea que cualquiera puede, desde cualquier clase u objeto puedes ver toda la información de otros objetos, o puedes proteger o puede estar restringido solo para un objeto y demás, ¿no? Ahí tenemos lo que es public, protected, private, en cuanto al lenguaje. ¿Sí? Lo vamos a ver más a detalle después. El encapsulamiento es proteger la información, ¿sí? Para que no todos tengan acceso. Y decidamos nosotros quiénes tienen acceso. Luego tenemos el polimorfismo, que nos dice que es una misma orden a distintos objetos con distintas respuestas. Por ejemplo, podemos tener distintos tipos de usuarios, ¿sí? Un usuario premium, un usuario normal y un usuario preferencial. Entonces, todos van a poder registrar sus compras. Todos pueden registrar compras, ¿no? Cualquier tipo de usuario. Ahora, tal vez lo hacen de distinta manera. Por ejemplo, un usuario premium tal vez tiene acceso a más descuentos. ¿No? Un usuario normal, bueno, el precio estándar. Y un usuario preferencial que tal vez ha ganado un concurso o una promoción dentro del supermercado, entonces ya tiene ciertos privilegios, ¿no? Pero al final de cuentas todos registran su compra, ¿sí? Registrar compra, ya sea por un usuario premium, registra compra a un usuario normal o registra compra a un usuario preferencial. Entonces les estás dando la misma orden, pero vas a tener una distinta respuesta. Por ejemplo, aquí en cuanto a la respuesta debe ser el precio que va a pagar. Un premium puede pagar cierto monto, el normal cierto monto y el preferencial tal vez incluso puede no pagar, ¿no? Depende de los privilegios que tenga. A eso se refiere el polimorfismo. Pero repetimos, una misma orden con distintas respuestas. Y por último tenemos herencia. Esta nos permite que los objetos sean creados a partir de otros y existentes compartiendo métodos y atributos. Por ejemplo, ya tenemos el producto, ¿no? Y esos son los atributos y métodos que definimos anteriormente. Ahora hay un tipo específico de producto, ¿sí? Un automóvil, por decir, que tiene más atributos, ¿sí? Tiene modelo, que tiene marca, que tiene motor, que número de placa. Pero a la vez también tiene estos atributos de arriba, ¿no? Que tiene nombre, que tiene precio, que tiene descripción y tiene también un stock, podemos decir. Entonces, un automóvil sería creado a partir de un producto. Un automóvil es un producto también, pero es un producto que tiene algunas características propias que no son necesarias para los productos en general. ¿Sí? Entonces, cuando ya tienes así objetos con algunos atributos y métodos distintos, entonces ahí es donde aplica la herencia, ¿no? Y también va a tener sus métodos propios, obviamente. Y a la vez que también los métodos de acá arriba también le van a aplicar. ¿Sí?
Entonces, en resumen, tenemos un objeto cualquiera que tiene atributos y métodos. ¿Sí? Utilizas una plantilla que se llama clase y para crear los distintos objetos los instancias. Y a la vez manejas lo que es abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, que son características propias de cualquier objeto. ¿No? Eso es todo. Eso es lo más básico para poder ingresar